En las gradas, los demonios se veían satisfechos. Habían logrado presenciar un gran espectáculo en los solo 4 combates. Mientras que los pecadores de los primeros palcos en las gradas del gigantesco coliseo de preguntaban cuánto tiempo ya habían pasado en aquel lugar. La noción y su percepción del tiempo parecían deteriorarse con cada momento que pasarán en aquel siniestro lugar. Pecadores que en tierra hacían gala de sus pecados como si fuera algo de lo que estar sumamente orgullosos, ahora en aquella arena veían a otros seres iguales a ellos. Puesto que los pecadores en aquellos palcos ya poco tenían de humanos, ahora eran monstruos similares a los que se encontraban en aquella arena, peleando sin ninguna razón aparente para la mente de esos pecadores. Ruines pecadores que poco a poco eran consumidos por el lugar imposible en el que se encontraban, incluso si el sentimiento de estar sentados era tan común, posible, humano. Incluso si el frío constante que poco a poco volvía locos a los pecadores se sentía tan humano. Aunque el dolor se alejara del mismo cada vez más. La mente humana figuraba al infierno como un lugar cruel, cansino con fuego, llamas y demonios horribles. Cuán irónico es que incluso la percepción de su castigo futuro y humano fallara en eso. Aunque al final nada de eso importaba en realidad, al final ellos ya ni siquiera eran humanos, al menos ya no. En el palco superior, viendo en su gran trono se encontraba Lucifer. Mientras esperaba el siguiente combate su mirada yacía perdida en el abismo literal en el que se encontraba, y su mente vagaba entre pensamientos. Lucifer es el monstruo definitivo, eso es lo que los humanos veían en él, la encarnación del mayor mal y el grotesco símbolo de su castigo. Pero mientras los pecadores sufrían de forma monstruosa en las gradas más bajas, Lucifer tenía un pensamiento humano. Mientras miraba al horizonte, poco a poco su vista empezaba a fallar. Su percepción de la profundidad le decía algo que su mente sabía era erróneo. Sentía un cosquilleo insensato y molesto en su columna, que no le dejaba sentarse cómodamente. Sentía repentinos escalofríos recorrer su cuerpo, como si su piel se erizara ante un miedo. ¿Miedo? ¿Cómo era posible que el máximo rey del inframundo, la máxima presencia de todo el infierno pudiera sentir miedo? No, no era miedo, es imposible para el portador de luz sentir miedo, ¿verdad? Bajaría su mirada para ver sus manos, unas hermosas y suaves manos dignas de un rey, pero que aún con todo presentaban una imperfección, algo que nunca había sentido, algo incontrolable. Estaban temblando. Repugnante. ¿Dijo algo? Mi señor, preguntaría a su lado su fiel sirviente y demonio de la envidia, Leviatán. Lucifer simplemente alzaría su mano a tal altura para señalizar un alto rotundo de forma lenta. Para volver a elevar su cabeza al horizonte y volver a pensar. Lucifer sabía que estaba muriendo, y por mucho que su mente impedía cualquier rastro de inseguridad, su cuerpo empezaba a volverse débil. Tan débil como los seres que repudiaba, tan débil como los humanos. En retrospectiva, cada uno de esos 8 seres que pisaron la arena fueron todos humanos, humanos que al final se dejaron llevar por sus pecados, por sus sentimientos. El duelo de inmortales dejó claro el tono del torneo, 2 sujetos que harían lo que fuera para cumplir sus objetivos incluso trascendiendo su estúpida mortalidad. En el segundo duelo la magia más negra, que dañaba incluso a los inocentes, terminaría pereciendo contra el mayor daño hecho por la humanidad hacia un dios. En el tercer duelo 2 lados de una justicia retorcida, no, 2 lados de un castigo retorcido, lucharon para al final darse cuenta de que, si llegaron al infierno, ninguna de esas justicias tuvo algún peso real. Y el último combate entre 2 mujeres que mataron por un deseo tan humano, inmortalidad y fe. Todos esos monstruos al final eran humanos cuyas decisiones los terminaron llevando a ese lugar. Y ahora se haría presente el inicio de un nuevo bloque, el inicio de una nueva masacre, el inicio de un nuevo final. En la arena de combate, una vez limpiado todo el desastre de sangre y rosas provisto del último combate, aparecería Baal con una gran sonrisa y su elocuencia característica. Pecadores y demonios. Espero que estén todos listos para el segundo bloque de la Liga de Monstruos. El público demoníaco gritaba en éxtasis, al final esos primeros 4 combates solo eran un cuarto de toda la primera fase. Y ya era el momento de ver más sangre derramada. Me alegra escucharlos así. Ahora vamos a presentar a los 2 monstruos que hacen presencia en este campo de batalla. Por el lado derecho, tenemos a un representante del antiguo imperio persa, este se trató una vez de uno de los reyes más poderosos de la historia. Un rey que fue bendecido por Dios para ser el más listo y sabio, para ser el más grande y fuerte, y para ser invencible. Pero que caería en la locura por sus propios deseos. La puerta se abriría, al principio solo silencio.
Pero ese silencio sería interrumpido por un sonido que muchos demonios reconocían, el siseo de una serpiente. Un siseo que incrementaría en volumen a medida que el dichoso rey entraba a la arena. Por mucho el que el imperio persa prosperara en sus primeros años gracias a este gobernante. Al final, tras la caída de la cordura de su rey, era de esperarse que el reino también cayera. Y con él más del 80% de sus habitantes jóvenes, quienes eran raptados y devorados por el hambre de este rey. Se trata de un ser despiadado, el rey de las serpientes, el rey de las 1000 cabezas. Él es Zaak. De la puerta emergería el ya mencionado, grandes ropas de color rojo intimidaban a aquellos que tenían la desgracia de ver al Zaak. Lo que más llamaba la atención de los espectadores eran sus grandes ojos que eran casi iguales a los de una serpiente. Y haciendo gala a su nombre, portaba en su mano un largo cetro dorado con forma de serpiente. El rey caminaría de forma calmada, sin preocuparse por nada a su alrededor, solo mirando y sin hacer ni un ruido. Y por el otro lado, tenemos a otro gobernante, a otro dictador. Este hombre fue el terror de la República de Camboya durante un largo periodo de tiempo. Uno de los grandes próceres del comunismo, originalmente visto como un héroe por su pueblo, un militar y revolucionario que iba a derrotar al débil gobierno para llevar a Camboya a un nuevo y completamente renovado estado en el que podrían vivir. Sin embargo, este hombre se tomó muy en serio lo de nuevo. La puerta izquierda se abriría, se vería a una gran y musculosa figura salir de ella, con pasos pesados y una extraña aura. Este hombre al llegar al poder, convertiría a Camboya en algo completamente nuevo desde cero. Crearía un imperio en el cual todos se doblegarían ante él, donde este hombre tendría el máximo poder en absolutamente todo. Un gran hermano de verdad, un hombre que con dar una sola orden era capaz de ejecutar a miles de personas que iban en contra de su idea del nuevo Camboya. Para este hombre, él es el primer y último gobernante real de Camboya, un ser que llevó sus ideas al extremo de la radicalización de un estado en favor del comunismo. Él es el gobernante cero. Con ustedes Alot Star, Pol Pot. De las puertas, saldría un gran hombre con una gran sonrisa. Su piel era de tez negra y llevaba un traje sumamente elegante. Sin embargo, cada paso que daba reflejaba esa extraña aura que poco a poco hacía más sentido, era un aura de muerte, puesto que detrás de él pilas de cráneos humanos se apilaban, desmoronándose poco a poco a medida que daba más pasos. El hombre miraría atentamente a su rival, con esa sonrisa imperturbable y simplemente alzaría la voz. Por fin es mi turno. Gritaría triunfalmente, espero que hagamos todo un espectáculo Zaak. Pero no hubo respuesta, el gobernante se limitaría a observarlo, despreciarlo con su mirada. Creo que no me estás entendiendo. Quiero que des el primer ataque, el gobernante camboyano golpearía levemente su pecho, quiero que me muestres de lo que eres capaz. Nuevamente no hubo respuesta. El rey de las 1000 cabezas permanecía inmóvil, solo viendo fríamente a Pol Pot. ¡Qué deserción! Yo esperaba un combate épico y que sería recordado entre los demonios y pecadores. Pero parece que eres alguien muy aburrido. Así que no me queda de otra más que acabar con esto rápido y esperar a mi siguiente combate. Pol Pot pondría su mano izquierda detrás de su espalda para posteriormente dejar ver una pistola completamente cargada, la cual apuntaría directamente a la cara de Zaak, quien seguía completamente inmóvil dentro de su posición, viendo con sus fríos ojos de reptil al dictador camboyano. 1. Pol Pot enumeraría para después disparar, 3 balas flotaron rápidamente, cortando el aire en dirección a Zaak. Sin embargo, algo fuera de lo normal pasaría de repente, las balas antes de conectar con la piel debajo de los ojos del rey se detendrían repentinamente. De repente rodeando el cuerpo de Zaak un aura de color dorado de haría presente, envolviendo el cuerpo del rey para después empezar a cubrir las balas igualmente. Pol Pot miraría esto con bastante intriga, parecía que por fin el combate empezaría a volverse emocionante cuando de repente esa estela dorada tomaría la forma de 3 garras del tamaño de una bala que saldrían disparadas hacia la cabeza del propio Pol Pot. Estas garras doradas flotarían en el aire como si se tratasen de balas y cuando parecía que iban a impactar. El sonido de un aplauso se hizo presente, las garras impactaron contra una de las paredes de la arena mientras Pol Pot se encontraba al lado del impacto aún con su contagiosa sonrisa. Parece que ya nos estamos entendiendo. Pol Pot sacaría de su espalda una gran espada curva la cual portaría con su mano derecha y se lanzaría contra Zaak. Mientras se acercaba a gran velocidad dispararía nuevamente con su arma de fuego y al estar en rango buscaría cortar la cabeza de este por la parte de su frente.
Pero nuevamente un aura de color dorado impregnó al gobernante persa, quien se mantuvo estático. Las balas que debió haberle impacto a muerte se pararon en el aire y la espada se detenía a centímetros de tocar la piel del rey. El aura se materializaría de una forma mucho más grande e intimidante, por lo que de forma inteligente Pol Pot soltaría sus armas y retrocedería, puesto que del aura emergerían pequeñas garras similares a las balas que anteriormente había disparado. Y la espada que había soltado desaparecería por completo al ser consumida por esa aura, como si se tratase de la mandíbula de una criatura. Esa mandíbula tras devorar la espada y las balas se dirigiría hacia Pol Pot con el objetivo de devorarlo igualmente. El hombre trataría de aguantar con sus brazos y así sintió que aquella aura tenía una textura peluda y carnosa, similar a un animal. Finalmente, en el momento en el que parecía que finalmente el cuerpo de Pol Pot iba a ceder ante la presión de Zaak. Otro sonido de aplauso y de repente el camboyano ahora se encontraba detrás del rey persa. Zaak rápidamente al notarlo se voltearía dejando ver su postura. A pesar del agotamiento físico, Pol Pot seguía con una enorme sonrisa, en especial ahora que lograba ver la figura completa de su rival. Zaak miraba a Pol Pot aún sin decir nada y con una expresión de odio, pero detrás de él se podía ver esa aura que tomaba la forma de un gran león de muchas bocas dorado. No pasaba nada, era solo Pol Pot que aplaudía por la felicidad de ver a su rival finalmente hacer algo que consideraba a la altura de su presencia. Así que ese es tu pecado, sin duda algo interesante. Parece ser una especie de barrera asesina que se activa cuando intento hacerte algo, ¿no es así? Zaak se mantenía mirando de forma amenazante, pero ahora Pol Pot se acercaba, caminando de forma tranquila hasta estar cara a cara con Zaak, dejando ver claramente la diferencia de alturas de ambos gobernantes, así como la diferencia tan marcada que eran sus expresiones faciales. Pol Pot en un acto de confianza colocaría su mano suavemente sobre el hombro de Zaak, pero está más que quedarse paralizada en el aire, sino que lograría tocar a Zaak, cuya mirada de odio se intensificaría, al igual que la gran sonrisa de Pol Pot. Como lo sospechaba, solamente puedes usar tu pecado al recibir un ataque directo, por lo que puedo tocarte y usarte como yo quiera siempre y cuando no se presente una amenaza, jaja. El cuerpo de Zaak temblaba, como si de un animal a punto de disparar su ataque se tratase, pero aún así permanecía completamente inmóvil. Calculo también que solo puedes usar ese pecado con la limitación de no poder herirme de ninguna forma directa. Por eso, a pesar de todas las aberturas que te he dado, sigues inmóvil. Es un pecado muy interesante, pero muy aburrido, jaja. Finalmente soltaría el hombro del rey para voltearse y seguir con su monólogo. Bueno, para hacer las cosas interesantes. El pecado que me has visto usar es el de las 100 oficinas, con esta habilidad soy capaz de generar hasta 100 armas diferentes. Pero con el límite de que tienen que ser 100 y hasta ahora he usado 2, por lo que aún me quedan 98. Eso significa que aún tengo muchas opciones para acabar contigo. Eso y que tampoco me confiaría si fuera tú. Pol Pot abriría su brazo, dejando ver lo que parecía ser piel de león dorada en su mano. Si puede sangrar, entonces puede morir. Pol Pot colocaría su mano en la espalda y sacaría una ametralladora y se dispondría a disparar fuertemente hacia Zaak. Como era de esperarse, las balas impactarían dentro del aura dorada de Zaak, que posteriormente volvería a tomar su característica aura de león. Rápidamente esta aura se lanzaría en contra de Pol Pot, como si de una gran y fluida bestia se tratase. El dictador bajaría su arma y colocaría sus dos manos detrás de su espada, al sacarla sacaría una metralleta en mano izquierda con un guante con púas, mientras que su mano derecha tendría otro guante y lo que parecía ser una bayoneta con un cuchillo al final. La gran bestia se abalanzaría contra Pol Pot, quien recibiría a la criatura bloqueando su ataque con el filo de la bayoneta para posteriormente disparar al interior del aura. Esta se desgarró levemente, a lo que Pol Pot aprovechó para insertar aún más su cuchillo dentro del león y cortar una buena parte del mismo y adentrarse así. Pero solo fue recibido por una segunda ola en forma de una gran pata que lo empujaría con fuerza a una de las paredes de la arena. El golpe hizo que Pol Pot escupiera saliva, pero aún así, viendo cómo la bestia lo miraba con hambre de muerte, abriría fuego con su metralleta a la cara del león. Esto penetraría en el aura, dándole así la oportunidad de usar el filo de su bayoneta para cortar las garras que lo tenían contra la pared y luego disparar con la misma. A medida que las balas impactaban, la criatura parecía retroceder, mientras Zaak seguía observando con frustración.
La criatura con el objetivo de contraatacar se lanzaría en contra del brazo derecho de Pol Pot, quien le encajaría adentro de sus fauces el filo de la bayoneta para luego disparar en la garganta de la criatura. El dictador rápidamente se movería, abandonando la bayoneta dentro de la boca de la criatura etérea y gigante, puesto que estaba claro que desde esa posición tan cercana la mandíbula de la criatura se cerraría, mordiendo y atrapando a la bayoneta en su interior. Al salir del peligro, Pol Pot se movería con gran rapidez y sacaría de su espalda un gran mazo con picos en sus costados. Pol Pot giraría el mazo en torno a su mano y se acercaría, cortando rápidamente los muros de león que cubrían el cuerpo de Zack. Este retrocedería ante el incesante ataque de Pol Pot, quien aún con esa gran sonrisa acababa con ese muro que le impedía llegar a su víctima. A medida que se acercaba, más usaba su metralleta para reducir el número de cuerpo que tenía que acabar y que iba a por él. Las fauces aumentaban de tamaño y poco a poco y las balas se volvían inútiles. Pol Pot tiraría la ametralladora a las fauces para que se distrajeran y aplastaría la gran fuente de todo con su mazo. Parecía que lograba abrir una abertura. Pero una nueva fauce aparecería para devorar el mazo. Pol Pot saldría disparado hacia arriba por la fuerza del león llevándose su mazo, pero una vez ahí bajaría a gran velocidad hacia Zack, usando sus guantes con filos para generar una abertura dentro de la protección final de Zack, usando la velocidad como un arma. Al caer junto a Zack y usar el filo de sus guantes parecía que había logrado penetrar en su última defensa, acercándose cada vez más y estando cara a cara con Zack una vez más, con esa sonrisa que nunca se apagaba. Cuando el primer contacto genuino iba a suceder, Zack de repente por mero instinto alzaría su bastón y le daría un fuerte golpe a la cara del camboyano. Este retrocedería, pero ahora su sonrisa era incluso mayor. Caíste. Efectivamente, Pol Pot tenía razón. La habilidad de Zack desapareció en el momento en el que fue golpeado, en el que demostró un acto de violencia y ya no había nada que lo protegiera. Jajajajaja. Parece que tendremos un buen combate. Pol Pot colocaría sus puños en posición de combate, apuntando su filo hacia Zack, pero este no respondería. Se quedaría completamente estático en su sitio, su mirada de odio no se podía describir con palabras, no era un odio humano, era un monstruo. Desgraciado. Enunciaría por primera vez el rey. Su voz era rasposa y fuerte, su mirada aterradora. Pero su lengua, tenía la lengua de un reptil, de una serpiente. Pero todo empeoraría al sentir algo, había un hilo de sangre que empezaba a caer por la mejilla de Zack. Pol Pot había logrado su cometido, había logrado el primer daño real. El cuerpo del rey empezaría a convulsionar violentamente. Pol Pot veía esto con curiosidad, pero aún con la guardia alta, hasta que de repente los hombros de Zack empezarían a pudrirse en vida, como si de un cadáver en descomposición se tratase. Eres débil, deberíamos matarlo de una vez y usar su piel como abrigo. Se ve tan patético así, seguramente ni como abrigo sirva, ni como trofeo, es más yo creo que si desapareciera no afectaría en nada a este torneo, sus posibilidades de ganar son realmente bajas. El rey hablaba consigo mismo, o al menos esas palabras salían de su boca mientras miraba amenazantemente a Pol Pot hasta que finalmente dejaría de convulsionar y sus hombros se habían podrido lo suficiente que simplemente se habían desgarrado, dejando en estos dos grandes huecos de carne y sangre. Hace mucho tiempo, en el imperio persa existía un rey. Se trataba de un gran y poderoso general que tenía un gran propósito, conquistar el mundo. Ciro el Grande, Darío, Jerjes. La historia del imperio persa dejaba a relucir una gran cantidad de gobernantes sabios, inteligentes, fuertes y capaces. Pero este rey no era de ese tipo. Era alguien estable pero mediocre. Sus campañas militares eran efectivas, pero no excelentes y el pueblo vivía feliz, pero sin el orgullo de viejas épocas. Poco a poco a medida que su edad iba avanzando sentía como a pesar de tener un reino estable no fue suficiente, pasaría a la historia como un rey más del montón, sin una gran historia, sin una gran campaña, sin nada. Por lo que una noche realizaría un ritual con el objetivo de hablar con Dios, con Ahura Mazda. Su objetivo era simple, rezar y rogar al más grande Dios que había para convertirse así en el más grande gobernante de la tierra. Noche tras noche realizaba la misma actividad, el mismo ritual para ser escuchado. Hasta que un día ocurrió. En medio de la oscuridad de la noche el rey continuaría rezando y rezando, hasta que de repente enfrente de él tras abrir sus ojos, se encontraría parada una alta figura únicamente hecha de energía blanca con rasgos humanoides. El rey arrodillado se encontraba completamente anonadado y paralizado, no podía mover ni un centímetro de su cuerpo, hasta que la figura habló.
No tenga miedo, Rey Zaak, sus plegarias han sido escuchadas. Yo, Ahura Mazda, he venido para velar por usted. Le concedo el don de la palabra, de la oración y de la petición. Así que dígame usted, ¿por qué está aquí presente? Y aún arrodillado el rey respondió. Señor Ahura Mazda, le pido desde lo más profundo de mi corazón y mente, que me conceda 3 peticiones para llevar este santo imperio a una edad de prosperidad y maravillosa utopía. Sus plegarias son escuchadas, Rey Zaak, pídeme lo que tu corazón anhele por los méritos de mi grandeza. Primero, oh, Dios. Quiero tener un cuerpo perfecto, no quiero sufrir nunca más por dolencias, enfermedades o heridas. Un cuerpo que no sufra por la edad, pero que no me quite el rasgo más humano como lo es la mortalidad. Te escucho, Rey Zaak, por favor continúa. Segundo, oh, Dios. Quiero tener la mente más prodigiosa de todo el mundo. Quiero poder descifrar cualquier acertijo con facilidad, poder salir de cualquier siniestro solo con mi intelecto, y llevar a este imperio a un estado más allá de lo racional, todo sin llegar a saber cosas que como humano nunca necesitaré. Te escucho, Rey Zaak, por favor continúa. Tercero y último, oh, Dios. Por favor bendice mi destino, no dejes nunca que la suerte me abandone. Dame la capacidad de salir victorioso de cualquier batalla, y que lo que sea que aguardes para mí funcione como un aprendizaje bienaventurado y adecuado para mí y mi imperio. Te escucho, Rey Zaak. Tus plegarias son música para mis oídos, cuando te levante mañana, verás el fruto de tu esfuerzo. Entonces el dios desapareció y Zaak cayó profundo en su cama para dormir. Al día siguiente, y al siguiente y al siguiente, y así durante unos largos 12 años. Zaak se sentiría como un ser invencible, lo más cercano a ser alguien divino. Su mente siempre le otorgaba las soluciones más ingeniosas ante cualquier situación que su imperio necesitase. Su gran físico le permitía estar en el campo de batalla y ser recordado como un legendario guerrero, y cada batalla salía invicto. El imperio persa nunca había logrado llegar tan lejos como en ese momento, parecía algo imposible, pero esa bendición de Dios fue realmente satisfactoria. Pero un día, algo raro sucedió. De la noche a la mañana Zaak empezaría a sentir como su cuerpo gritaba y dolor, sus articulaciones se sentían débiles, su mente cansada y su cuerpo no respondía con la misma agilidad de antes. Y a medida que los días pasaban este sentimiento solo se hacía más fuerte. Como si todo el dolor, la edad en el tiempo en el que estuvo bien, esos 12 años, todo cayera a la vez en un momento. Zaak en una tarde mientras meditaba hizo algo que parecía que nunca volvería a hacer, cayó dormido. Su cuerpo no necesitaba dormir o descansar, pero en ese momento parecía que todo el peso del mundo le había caído encima. Mientras su cuerpo estaba dormido, su mente se encontraba en un lugar oscuro y vacío. No había lugar al que moverse y parecía estar solo, hasta que de repente dentro de ese vacío hubo algo. Parecía un sismo, el suelo en el que se encontraba Zaak al igual que todo ese mundo empezaba a temblar hasta que enfrente del rey apareció una gigantesca criatura, una serpiente roja gigantesca, más grande que cualquier edificio construido por la humanidad incluso en sus últimos momentos de existencia. El rey miró aterrado la serpiente e intentó huir. Pero se vio acorralado por otra serpiente, esta no era tan grande, parecía tener el tamaño de 2 caballos apilados uno arriba de otro. Pero era larga, una larga serpiente azul con una extensión infinita, era imposible ver dónde empezaba. La gran serpiente roja y la larga serpiente azul miraron atentamente a Zaak y 2 voces empezaron a resonar en su cabeza. Fuiste un gran portador, rey. Los combates que libramos fueron excelentes, dijo una voz gruesa, grave y fuerte que resonaba por todo el vacío. Su capacidad para leer los campos de batalla también fue maravillosa, dijo una segunda voz más aguda y rápida. Zaak miraba con terror a estas 2 entidades, no podía escapar y estaba a su completa merced. Oh, no tengas miedo, Rey Zaak, no somos tus enemigos. Somos tus bendiciones. Nosotros somos los responsables de darte todo lo que le pediste a nuestro Dios. El miedo e histeria de Zaak empezaba a hacer mucho más efecto. ¿Qué? Pero solo podemos darte ese poder si es que somos alimentados. Pero no pienses mal. Sabemos que has disfrutado de todo tipo de comidas, nosotros no comemos lo que ustedes comen. Nosotros comemos tu mente. Las 2 entidades dijeron al unísono mientras la mente de Zaak se iba en blanco. Cuando llegamos a tu mente por primera vez vimos gran potencial. Así que durante los 12 años que vivías como todo un campeón divino, nosotros a cambio de darte esas aptitudes por las que rogaste, nosotros nos alimentamos de tu mente y espíritu. Pero como puedes ver, este lugar está vacío.
Por lo que si no tenemos forma de alimentarnos no podremos darte todo ese poder que buscabas, y como tampoco tienes mente, es muy probable que mueras en las próximas horas. Todo por lo que luchaste. Todo por lo que pensaste. Nada habrá valido la pena. Volvieron a decir al unísono las dos criaturas. Pero no te preocupes, hay una manera de salir de esta situación, siempre. Como nosotros comemos mentes, solo necesitamos que nos des mentes. Pero como sé que es imposible solo con que nos des de comer cerebros estamos conformes. Pero no podemos salir de tu mente y cuerpo. Así que necesitamos que tú nos des de comer esos cerebros con tu propia boca. De niños, sí. Los niños tienen las mejores y más jugosas mentes, si nos das las mentes de esos niños, te aseguro que tendrás todo el poder que necesites. Siempre que nos alimentes de forma correcta. Pero Ahura Mazda nunca dejaría que algo así pasara, él nunca permitiría que usara mi poder para matar y comer niños. Hubo un silencio espectral durante unos segundos, hasta que ambas serpientes hablaron nuevamente al unísono. ¿En serio creíste que estabas hablando con Ahura Mazda? Él nunca te mentiría, por otro lado, estabas hablando con un mentiroso, el mayor mentiroso de todos. Y él fue quien te bendijo por ahora. En ese momento Zaag lo había entendido. Sí, sus plegarias habían sido escuchadas, pero por el dios equivocado. Las serpientes hablaron al unísono. Aún tienes la opción de simplemente morir en esa cama en la que estás, una muerte pacífica y agradable, pero con un imperio expectante por un nuevo régimen. Entonces, ¿cuál será tu elección? Su elección fue clara. Más del 80% de los niños durante todo su mandato, que duraría otra generación entera, eran raptados, secuestrados y devorados vivos por el rey y las voces que le daban la fuerza para hacerlo. De vuelta en la arena de combate, Zaag seguía mirando con repudio a su rival, esperando al momento preciso para empezar su ataque. Por otro lado, el dictador camboyano seguía mirando con una sonrisa a su rival. Posteriormente sacaría nuevamente una pistola y apuntaría directamente hacia Zaag. Bueno. Como ya no tienes tu escudo, supongo que simplemente puedo hacer esto. En el momento en el que Pol Pot disparó, el cuerpo de Zaag se contorsionaría de una forma humanamente imposible y reptaría por el suelo para acercarse rápidamente hacia su rival. Pol Pot intentaría dispararle, pero su velocidad era increíble, se movía casi por instinto, buscando esquivar mientras reptaba cada bala con una figura muy similar a la de una serpiente. Una vez en rango, Zaag saltaría, alzando consigo su gran cetro e impactando fuertemente de manera vertical hacia Pol Pot, quien se limitaría a cubrirlo con su brazo derecho. Sería sorprendente cuando todos en la arena escucharon un sonido fuerte y desgarrador. De aquel cetro en forma de serpiente habrían emergido un par de colmillos que atravesaron cual papel la ropa, piel y músculos del dictador, quien gruñiría de dolor, aún con esa sonrisa. Pol Pot patearía a Zaag para posteriormente dispararle. Las balas debido a su cercanía impactarían, aunque el rey lograría moverse lo suficiente para que solo afecten a sus brazos, haciéndolos sangrar y dejando una herida importante. Zaag procedería a convulsionar mientras su cuerpo se retorcía, nuevamente como un animal sangrando. Hasta que de repente de esas heridas de bala se escuchó un sonido que dejaría mudos a los espectadores y al propio Pol Pot, así llenándolo de intriga. Un siseo. De las heridas de bala, serpientes de todo tipo empezaron a emerger de la carne de Zaag. Algunas grandes, otras pequeñas, pero todas con una mirada mortífera llena de hambre hacia Pol Pot. Finalmente, de los hombros de Zaag emergería dos serpientes, una a cada lado. Del su lado derecho una gran anaconda de color rojo y del lado derecho una pitón de largo cuerpo de color azul. Y entre las tres cabezas miraban a Pol Pot con odio absoluto y hambre. Zaag alzaría su bastón y apuntaría hacia Pol Pot, entonces todas las serpientes reptarían rápidamente hacia el camboyano, quien al ver esto solo reía. Ja 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 ja, por fin una buena pelea. He esperado mucho para este momento, así que espero que no me decepciones, rey de las serpientes. Desde el balcón donde se encontraban los posibles futuros líderes y gobernantes del infierno, por un lado, había un hombre de piel blanca y larga con rasgos de serpiente, viendo esto recostado sobre una pared. Ya veo, ¿quién diría que usarían mi territorio en contra mía? Muy interesante. Por otro lado, sentado en un gran trono con mentón apoyado en su puño, había otro ser pelirrojo y una sonrisa arrogante. Por fin decidiste actuar, ¿no? Rey Zaag, sé que no quieres perder, así que será mejor que hagas sentir orgulloso a tu dios. Los lideraban ambos competidores. La gran serpiente Damballa, siendo representado por Pol Pot, y la encarnación de todos los males del imperio Pera Angra Mainyu, representado por Zaag, el rey a quien maldijo.
Pol Pot había extraído una nueva ametralladora y rápidamente disparó a todo lo que se le moviera. Era un espectáculo de sangre y carne volando por toda la arena. Si una serpiente se acerca, este solo retrocedía y seguía disparando. Zack movía a las serpientes de un lado para otro al unísono con su cetro. Si bien la resistencia del dictador era relevante, poco a poco perdía territorio. Las serpientes, apareciendo de forma casi infinita, se seguían acercando. Su lengua poco a poco saboreaba ya la carne del dictador, por lo que tuvo que dejar su ametralladora de lado y usaría sus guantes con filo para cortar a las serpientes una por una. No se trataba de una estrategia adecuada, pero le era útil gracias a su gran físico. Las serpientes, ya rodeando al dictador, se abalanzaban en contra de él con sus dientes en alto para cortarlo, morderlo y tratar de obtener su parte. Aunque para Pol Pot esto solo se trataba de un divertido juego, le recordaba en cierta forma a Vietnam. Pero su entretenimiento no demoraría mucho en acabar, puesto que debido a su concentración a la hora de detener a las serpientes no se dio cuenta que Zack había desaparecido de su rango de visión. De repente en la nuca del dictador sintió un fuerte golpe, tan fuerte como un martillazo justo en su cráneo. Detrás suyo estaba Zack, quien había usado su mazo para dar un fuerte golpe. Esto desconcertaría a Pol Pot por un segundo, el segundo exacto que necesitaban las serpientes para llegar a su cuerpo y empezar a morderlo. Por mucho que pusiera resistencia, poco a poco todas las serpientes iban trepando por su cuerpo, atravesando sus músculos, desgarrando por completo su traje y llegando cada vez más a puntos vitales. Se acabó. Por fin se acabó, diría Zack viendo aún con odio cómo Pol Pot luchaba por quitarse a las serpientes de encima. Fue un buen rival, una lástima que haya tenido que acabar así, diría la gran serpiente roja a su derecha. Eso da igual, si el sangrado por la mordedura de las serpientes no acaba con él, lo hará el veneno de todas estas juntas. Eso, el veneno. Que sea el veneno que acabe con él, así nosotros podremos devorar su cerebro, diría con entusiasmo la larga serpiente azul de su izquierda. Y cuando todo parecía perdido, el sonido de un aplauso se hizo presente por toda la arena de combate. Zack había visto claramente cómo Pol Pot liberaba sus manos para posteriormente aplaudir, pero no tenía ni la más remota idea de que después de eso Pol Pot simplemente desaparecería. Antes de siquiera poder procesar definitivamente esto, sentiría algo horrible en su espalda, en su nuca. Un sentimiento y aura asesina que no había experimentado nunca en todos sus años de realiza. Pol Pot, casi que completamente desnudo, se encontraba detrás suyo con un arma apuntando directamente a su cabeza. Zack no se movió. Eso me trajo muchos problemas, jaja. De no ser por mis pecados seguro que ya estaría muerto, pero escúchame bien, rey de las serpientes. Tú solo eres un ingenuo que cree que puede tener todo bajo control, pero si no puede revolucionarte a ti, no eres nadie para gobernar. Por eso cuando gane este torneo me encargaré de que todos sepan que es una verdadera revolución. Y entonces apretó el gatillo. Una fracción de segundos antes de que la bala conectara, la gran anaconda roja mordería fuertemente el brazo de Pol Pot, moviendo su ángulo de tiro y haciendo que impacto contra el costado de Zack. El dictador usaría su guante con filo para cortar parte de la gran anaconda y obligarla a que suelte su brazo y así volver a disparar. No obstante, Zack se voltearía y golpearía con su cetro la mano de Pol Pot, desarmándola y haciéndole un buen daño. Todas las serpientes del campo volverían a alzarse y redirigir su mirada hacia Pol Pot, quien tendría que ponerse en guardia al ver que Zack lanzaría otro fuerte golpe con su cetro que afortunadamente bloquearía, no sin dejar un gran daño interno a sus brazos. Pero aprovechando esa cercanía, Pol Pot se deslizaría hacia un lado y usaría su filo, cortando buena parte del pecho de Zack y dejando una gran marca sangrante. El rey intentaría volver a atacar, pero Pol Pot rápidamente lanzaría un nuevo ataque cortante a su cara que obligaría a Zack a usar su bastón como medio para defenderse. Pero Pol Pot respondería inmediatamente a esto, ahora atravesando parte del estómago de Zack con el filo de sus guantes. Zack escupiría sangre mientras que Pol Pot reiría maniáticamente. Al desprenderse del rey, este se tocaría la herida y lanzaría un fuerte ataque directo con su bastón, pero entonces Pol Pot aplaudiría. Zack, con sus tres cabezas paranoico, miraría por todos los lados posibles en busca de su rival hasta que apareció en uno de sus costados, rodeado de serpientes, listo para lanzar otro ataque. «Eres un estúpido», gritaría Zack para lanzar de nuevo una estocada con su bastón. Pero entonces algo nuevo pasó. Pol Pot aplaudiría y el bastón de Zack se volvería polvo justo antes de golpear. La incredulidad invadiría la mente de Zack. ¿Qué acaba de pasar?
Pero aún sentía que sostenía algo. Al retroceder y ver su mano vio que tenía una batuta igual a las usadas en orquestas. Así que eso es lo que era, esa tu forma de controlar a tus serpientes, las manejas y te sientes como en una orquesta. Interesante. Desgraciado, ¿qué hiciste? Zack intentaría controlar nuevamente a sus serpientes, pero ahora parecían más torpes e indecisas, la mayoría dispersándose y las demás yendo hacia Pol Pot. Y si estas serpientes salieron de tus heridas, significa que entonces puedo hacer esto. Otro aplauso y de repente todas las serpientes alrededor de Pol Pot se retorcerían y se harían polvo, dejando únicamente fragmentos de carne viscosa y sangre. Como lo sospechaba. Esas serpientes serían un gran problema y fueran de verdad, pero es solo un grupo de carne sin importancia que usabas como ejército. ¿Seguro que así también administrabas tu país o me equivoco? Zack miraba con odio a Pol Pot, quien seguía sonriendo. Posteriormente se lanzaría contra el dictador usando sus propios brazos como arma, pero este simplemente aplaudiría. Ese era su segundo pecado, el pecado que le permite a Pol Pot salir de cualquier situación sin verdadero castigo. Si puede aplaudir, podrá desaparecer y aparecer en otro lugar aleatorio. Y lo que dijiste es verdad. El veneno va a matarme si no hago esto. Pol Pot desde una esquina del combate aplaudiría. Clap. Y de repente por todas las heridas que había recibido anteriormente saldría un líquido verde aguoso. Y ya no más veneno. Eso, mi querido rival, se llama revolucionar las expectativas, diría Pol Pot con una gran sonrisa. Camboya nunca se trató de un lugar especial en ningún aspecto. Su poder militar estaba en el promedio, su nivel económico igual, su política, aunque inestable, era apropiada y los ciudadanos empezaban a adaptarse a los cambios tan radicales y revolucionarios de la época. Salot Star era un joven con una gran y adinerada familia quien siempre tuvo un gran disgusto por la política de su país, siempre que podía se quejaba de este mismo, de sus decisiones poco profesionales, estándares y aburridas. El país no evolucionará a menos que hagamos algo, se decía a sí mismo Salot. Afortunadamente tuvo la oportunidad de estudiar en Francia, donde pudo ver de forma cercana también gracias al contexto de las dos guerras mundiales cómo los políticos subían y bajaban, las decisiones que tomaban y el porqué. Desde ese punto se enamoró por completo de la idea del comunismo, puesto que al igual que muchos pensadores de la época, consideraba que era la forma definitiva y más evolucionada de la política y económica mundial. Y una vez graduado en Francia, al recibir la pregunta de ¿qué harás ahora?, él solo respondió: voy a revolucionar mi país. De ahí su viaje tendría su mayor giro en Ritman, donde él junto a un grupo militar camboyano serían convocados por el Vietnam del Norte como un apoyo para China. En ese momento Pol Pot y su grupo recibirían una misión que les cambiaría la vida. Tenían que escoltar a un pequeño grupo de políticos chinos que debían estar en el anonimato durante toda la misión. Todo estaba relativamente bien, los primeros días no había ninguna baja, los políticos estaban sanos y el ejército fuerte. El ejército enemigo emboscó una noche mientras acampaban en una base improvisada ya a pocos kilómetros de llegar a su destino. Muchos de los soldados murieron y otros solo escaparon o secuestraron. Al final estaban sacrificando su vida por un motivo que no les convendría en nada, dar su vida por un grupo de ancianos que ni sabían quiénes eran y sin ningún tipo de compensación por ser el deber nacional. Y es que esa última frase es importante, Camboya nunca fue un país que fomentara el orgullo genuino de su nación durante aquellas épocas, el patriotismo en especial estaba por los suelos por culpa de las dos guerras. Salot lo sabía, y sabía que si no revolucionaba esa forma de pensar en el país eventualmente caerían en la ruina. Pero si quería revolucionar al país, tendría que revolucionarse a sí mismo. Ser un hombre nuevo. Así que él solo tomó su rifle y junto a los pocos que lo siguieron empezó su contraataque. Fueron pocos los que sobrevivieron, pero ningún político fue lastimado. Al llegar a su destino Salot descubriría que uno de esos políticos se trataba de Mao Zedong, el presidente de la República Popular de China. Ahí Salot tuvo la oportunidad de hablar con él y entender su filosofía, y ahí fue cuando él se convirtió en el hombre nuevo, en el hombre cero. Para poder traer a Camboya una época de prosperidad como ninguna otra, para volver a Camboya un primero tenía que él ser el cero, tenía que ser los cimientos de una nueva y poderosa nación. Al llegar a su país de origen Salot cambiaría su nombre a uno nuevo y revolucionario y con un ejército darían un golpe de estado a la presidencia para convertirse él en el nuevo gobernante, el número 0. Y ahí empezó su revolución. Revolucionó todos los medios de comunicación del país para que solo dijeran lo que él quería que dijeran.
Revolucionó las ciudades, evacuando a todos los civiles y destruyéndolas por completo para que solo hubiera campos de felicidad. Revolucionó el país para estar de acuerdo con la senda que él quería. Pero cuando murió, lo único que quedó de su revolución fue hambre, miedo, dolor y pilas de cadáveres y cráneos que conservaba como trofeos. Y ese es su último pecado, basado nuevamente en el aplauso, es capaz de convertir las cosas en su versión más simple, en su versión cero, manteniendo su propósito simple y adecuado. Zack miraba con odio a Pol Pot al igual que todo el combate lo hacía, mientras que Pol Pot miraba con una sonrisa a Zack así como todo el combate. Si estás aquí, entonces tú no mereces gobernar nada, diría Zack con odio. Lo mismo puedo decirte de ti. La diferencia es que yo no busco gobernar el nuevo mundo, mi deseo va más allá de esas idioteces. Ya he devorado suficientes personas y ahora. Zack por primera vez dejaría su mirada de odio para ver el vacío, y el vacío le devolvió su mirada en forma de un Angra Mainyu que sonreía burlescamente. En ese momento el cuerpo de Zack volvería a deformarse y contorsionarse, pero ahora parecía peor. Su cuerpo incrementaba de tamaño y su carne se torcía y rompía, dejando ver un cuerpo escamado. El rey gritaría de dolor mientras su cuerpo poco a poco dejaba de ser humano y se convertía en un dragón de 3 cabezas gigantesco. Pol Pot al ver esto rápidamente aplaudiría para salir del rango de visión del nuevo Zack, pero debido a su inmenso tamaño que ocupaba casi toda la arena no había muchos lugares a donde correr, sumado a la visión de 3 cabezas del dragón. Por lo que cuando lo vio rápidamente lanzar a una de estas para devorarlo. El dictador intentaría evitarlo moviéndose, pero no se había dado cuenta de que la cabeza había apuntado a su brazo, devorándolo por completo e impidiendo 2 de sus pecados. Pol Pot trataría de subir por el cuerpo del dragón Zack, pero este simplemente emprendería vuelo mientras rugía, moviendo incluso las estatuas de hilo que sostenían la arena. Pol Pot intentaba sostenerse y todos los demonios miraban con admiración y miedo como el dragón volaba a tal velocidad hasta que Pol Pot no pudo más y cayó. En medio del aire vio como el dragón se abalanzaba con su cabeza del medio abriendo sus fauces para devorarlo. Ese era el fin y lo asumió con una sonrisa. El dragón cayó a la arena y Baal apareció para retenerlo, invocando fuertes vientos que lo inmovilizaron hasta que cayó inconsciente. Bien hecho Zack, cada vez más cerca, diría Angra Mainyu para dar posteriormente retirarse del lugar. Bueno, por lo que veo tenemos un claro ganador. Y este es el representante de Angra Mainyu. Zack.